De Silvina Bataki al frente del Ministerio de Economía. El jefe de gabinete, Juan Mansur, ha descartado esta mañana en declaraciones periodísticas que se vayan a producir nuevos cambios en el gobierno en el corto plazo y remarcó que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, continuará con su tarea en el Congreso. Dijo que Silvia Bataki podría asumir esta tarde al frente del Ministerio de Economía. El cable de la agencia NA dice que tras un fin de semana cargado de reuniones y llamados telefónicos desde y hacia la Quinta de Olivos, el gobierno tendrá una prueba de fuego a media mañana cuando abran los mercados, ya que verá la reacción del dólar y las acciones ante la salida de Martín Guzmán del gabinete y la llegada de Batakis. Durante las últimas 48 horas, la figura del líder del Frente Renovador, se refiere a Sergio Massa, fue una de las que más se mencionó como uno de los posibles candidatos a desembarcar en el equipo de trabajo del presidente Alberto Fernández. Sin embargo, Mansur desestimó que estén previstos nuevos cambios de funcionarios para los próximos días. Por ahora el presidente no ha tomado esa decisión. Cada uno de los ministros, de los responsables de las carteras, sigue cada uno en su área de trabajo, dijo el jefe de gabinete en declaraciones que ha formulado esta mañana. Al referirse puntualmente a Massa, el ministro coordinador lo definió como un hombre de una enorme trayectoria política que hoy cumple una tarea muy importante a cargo de la presidencia de la Cámara de Diputados. Entiendo que seguirá colaborando como lo viene haciendo hasta ahora. Silvia Batakis, al frente del Palacio de Hacienda, fue señalada por el tucumano, por el jefe de gabinete, como la economista de gran experiencia con enormes responsabilidades a lo largo de su vida. Hoy probablemente esta tarde vamos a ver si se completa la documentación, se estará haciendo cargo del área, me escucharon decir ustedes, del área de economía. Le pedí a Hugo Sudaire, al contador Hugo Sudaire, que me atienda y que me dé una orientación acerca de lo que puede suceder con la economía argentina después de la salida del ministro Guzmán y la situación tan delicada que se vive en materia política y económica en la Argentina. Hugo Sudaire, gracias por atenderme, Huguito. ¿Cómo estás? Hola, Mario, ¿cómo te va? Buen día. Buen día. Buen día, ¿eh? Un gusto. Bueno, ¿cómo ves la situación? ¿Qué Acá piensas? estamos, ¿no? Acá estamos. Mira, este es un país que, vos sabés que el Financial Times en abril de 1892 decía lo mismo que podés decir hoy en este país. Este es un país donde hay dos cosas. Primero, una clase política, decía en aquel momento el Financial Times, una clase política corrupta, y segundo, una clase empresarial también corrupta que le gusta cobrar en libras, en moneda fuerte por sus ventas a Europa, y pagar en pesos devaluados en su propio país. Bueno, esto es lo que nosotros estamos, esta puja estamos viéndola hoy. Nosotros lo que estamos es en el medio. Nosotros estamos mirando la renuncia de Guzmán, pero no miramos que, por ejemplo, en la época de la cuarentena, en realidad el mundo, Mario, lo podemos imaginar como una cuestión insular, un montón de islas que están unidas por puentes comerciales, políticos, culturales, lo que diablo sea. La cuarentena hizo que esos puentes se cortaran. Perdón, Hugo, por momentos Sí. te pierdo. No, A ver un momento. Sí. A ver un momento. Me voy a correr del lugar. Bueno, muchas gracias, Hugo. Pierde la llamada de acá. Disculpe la molestia. No, por favor. No sé si acá está mejor. Está mejor. Bueno, esos puentes se rompieron durante la pandemia, tanto así que San Luis tenía sus límites provinciales cerrados, lo mismo que Córdoba, había restricciones. Se paró el comercio, se paró todo, tanto así, no sé si te recuerdas que el petróleo tenía el precio negativo, menos $10. Sí. Porque no había consumo, porque los autos estaban parados, todo eso. Bueno, esto creó una crisis de logística terrible que se empezó a pagar con inflación en los meses subsiguientes. No te olvides, por ejemplo, el Banco Central Europeo, para ayudar a las empresas y a las personas,
emitió casi el 100% del Producto Bruto de Europa, sin producir nada. O sea, para pagar los planes INFE, como acá, para pagarlo a las empresas, que ayudarle a pagar los sueldos, bueno, todas esas cosas, ¿no? Perdones impositivos, todo eso. Bueno. Perdón. Luego aparece una demanda cuando sale de la, digamos, de la pandemia, la actividad comercial en Teherán empezó a ser normal, con lo cual aumentó la demanda. Pero fíjate vos, acá en Argentina, ese aumento de demanda creó inflación. No así en el mundo. ¿En el mundo qué es lo que creó inflación? La guerra. Mira qué cosa curiosa, antes de te quiero poner en este contexto, qué cosa curiosa ocurre en el mundo. Mientras, estamos hablando antes de la guerra, incluso antes de la pandemia. Antes de la pandemia el trigo subía y el pan subía acá también. Sí. Pero en Estados Unidos, que es gran exportador de trigo, el trigo sube y el pan no. En Australia, que es gran exportador de trigo como Argentina, el trigo subía y el pan no. En Ucrania, antes de la guerra, sí, el trigo subía, gran exportador de trigo, subía el trigo y el pan no. Entonces acá nosotros lo que tenemos que mirar es que está ocurriendo una cosa distinta a lo que dicen los mercados. Acá lo que hay es una puja política, Mario. Y esa puja política se la está resolviendo con los bolsillos de la gente. Y esto hace que sea intolerable para la gente que está perdiendo en esta puja política. Anoche yo veía un canal de televisión con un zócalo que decía entre signos de interrogación, dólar a 180, creando expectativas. Nosotros tenemos un diputado acá, que es amigo nuestro, que dice, el peso no sirve, y los diputados están para defender los valores, y los instrumentos, los institutos del país, de la economía del país, y uno de ellos es el peso. Entonces, es muy difícil, Mario, que hoy no tengamos una crisis. Si no tenemos una crisis hoy, es un milagro, ¿entendés? Pero no una crisis porque la gente lo quiera, sino porque hay una puja política y hay un aprovechamiento en las debilidades estructurales que tiene la economía argentina, que ya te dije desde el año 1892, y después te digo las pequeñas diferencias y terribles diferencias, o sea, las pocas diferencias en pocos lugares que son enormes cualitativamente, que las estructuras económicas son distintas. Pero ¿cómo puede ser, Mario, si la oferta y la demanda funcionan bien en todos lados? Si tiene la misma ley. ¿Hola? Sí, te estoy escuchando, estoy siguiéndote con absoluta... Si en todos lados la oferta aumenta, sí, el precio cae. Si en todos lados la demanda aumenta, el precio sube. Si en todos lados... bueno, eso no funciona acá. Nosotros acá tenemos... A nosotros lo maneja la economía financiera y al mundo lo maneja la economía de la producción. Entonces, cuando vos empezás a ver esas diferencias, empezás a encontrar algunas explicaciones a esto. Fíjate vos que este no es un problema propio de Argentina. La historia te enseña mucho. En el año 1994 pasó lo mismo en Estados Unidos. Estados Unidos empezó a tener un pico inflacionario debido a que, y bueno, debido a un montón de causas que ahora no vale la pena detallarlas, pero ¿qué advierte Eisenhower? Advierte de que hay muchas, pocas personas extremadamente ricas y personas que estaban en la calle. Y entra a mirar y dice, ¿dónde salió toda esa plata? De la Primera Guerra Mundial. Entonces, él puso un lema, no a los millonarios de la guerra. Este fue el lema de él. Y puso el impuesto a las ganancias, Mario, para las ganancias extraordinarias, arriba del 74%. Y un impuesto a la herencia sobre esos mismos patrimonios creados en la guerra, el 70%. Esto está en cualquier lado, Mario. No te estoy inventando. No me voy a arriesgar a inventar algo que es muy fácil constatarlo en Internet. Entonces, eso nosotros acá lo tenemos roto, el vínculo político, que es, digamos, el tejido político que es que sostiene la sociedad mira cómo discutimos, cómo discute la gente, cómo resuelve, y no sabe qué hacer. Bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Qué prevés que pasará? Yo creo que va a pasar lo mismo que iba a pasar antes de la renuncia de Guzmán. Fíjate vos que el agro dice, no, nosotros mantenemos el paro del día 13, porque no hay gasoil. ¿Entendés?
O sea, les resulta indiferente al agro que cambien o no ministro. Entonces ya no es la falta de un plan económico, es que están repudiando un gobierno de un signo distinto al que ellos quieren. ¿Entendés? Que esto yo no hago una valoración, eso está mal o eso está bien. Bueno, ellos sabrán lo que hacen. Pero fíjate vos que el impasse de cambiar un ministro, digamos, nos podría hacer reflexionar y sentarnos y decir, bueno, vamos a ver qué va a pasar, vamos a esperar una semana. No, los pibes dijeron, no, nosotros ratificamos, acá no ha cambiado nada. O sea que acá no hay problema del ministro. Esto parece que ordena un cuadro de Pierre Magritte, que es una pipa, tiene muchos cuadros con pipas, con muchas pipas, que el tipo le puso, esto no es una pipa, para reflejar que la representación del objeto no es el objeto en sí mismo. Entonces, para ellos, desde esa perspectiva, el cambio de ministro, un cambio de ministro no les cambia nada. Ahora, si no cambia nada un cambio de ministro, ¿por qué operan sobre el dólar? Por una razón muy sencilla, porque hace una semana atrás o 10 días atrás, el gobierno dijo, bueno muchachos, con el tema de importaciones vamos a cambiar las reglas. El gobierno recuperó del mercado alrededor de 1.600 millones de dólares, creo, la semana pasada. Bueno, esta semana el gobierno los va a perder. El mercado le dice, mira, lo que vos me sacaste la semana anterior, ahora te lo voy a sacar. ¿Cómo? El gobierno van a subir el dólar, por decirte, a 260 pesos, 280, ya anoche empezó con eso. Entonces, el Banco Central, para sostener el dólar, ¿qué va a hacer? Va a tener que salir a vender. Entonces, ¿quiénes vamos a perder? Todos nosotros. Esto es una pelea entre un grupo de gente que juega en un mercado marginal 20, 30 millones de dólares por día contra personas que producen 400 mil millones de dólares por año, que es el Producto Bruto Interno de Argentina. Entonces, esto, Mario, no va a cambiar en absolutamente nada. ¿Por qué me hablaste de la puja, que esto es consecuencia de la puja política? Y hay una puja política muy grande, Mario. Acá resulta indiferente si el ministro de Economía es Bastaque, Guzmán o Otero, o Mario Otero. No le importa nada. Acá no importa nada. No importa quién sea el ministro. No importa que no somos gobierno. Esta es la lectura. Esto es lo que yo veo. ¿Entendés? Entonces, mientras tanto el comerciante, eso lleva digamos, una inquietud, una incertidumbre muy grande a los comerciantes, que el comerciante dice, che, ¿voy a vender hoy o no? ¿Voy a poder reponer? ¿Quién le mete esa incertidumbre? ¿Por qué no saben qué vender? Y porque ayer vi un cartel en TN que decía que no le iba a estar 280. Para los que vivimos del sueldo, no te quiero traer malos recuerdos, Hugo, pero no, ¿qué pasó? ¿Qué diferencia tenemos con las crisis que vos y yo hemos vivido a lo largo de las décadas? Son muy parecidas, Manuel, porque son todas crisis que son fruto de pujas distributivas. No hay crisis en Argentina, no hay crisis en Argentina, no tenga ese. Fíjate, hay un estudio muy bueno, muy interesante en Estados Unidos, salió publicado hace 2 o 3 días, que te muestra que, digamos, las razones de la inflación en Estados Unidos, hasta hace 10 años atrás, hasta principios de este siglo, era los aumentos de salarios, que la gente ganaba demasiado. Desde hace 15, 20 años, las razones de la inflación es el exceso de ganancias de las corporaciones. Fíjate cómo cambia. No de los sueldos, sino de las corporaciones. Claro. Entonces ellos también tienen a su modo una puja distributiva que la resuelven de otro modo. Ellos lo resuelven con un portaaviones. Ellos tienen otra forma de reactivar la economía. O sea que nosotros no tenemos. Pero acá esto es el resultado de una puja política, no de una puja económica. Mirá la gente haciendo cola en las tiendas, comprando cosas. La gente está comprando. Porque sale de un periodo muy oscuro, la gente sale de un periodo muy oscuro y sale de vacaciones, oscuro con la cuarentena, ¿no? Con la pandemia. Sí. Y no hay lugar en Europa, no hay lugar en Europa de la cantidad de turistas que hay. Esto es un fenómeno en el mundo. Vos en San Luis ves gente en todos lados comprando de todo. Y después dice que hay crisis económica. No, lo que es una crisis política, y el escenario de esa crisis política son los mercados financieros. Con una variable se mueven todo, el dólar.
¿Entendés? Entonces, ellos con una sola palanca mueven toda la discusión y mueven toda la estructura del poder político. Bueno, así somos, así estamos. Y esto no es más que un reflejo de esa intolerancia política que nos caracteriza a los argentinos. Hugo, muchísimas gracias por atenderme, No, Hugo. por favor. Disculpa la molestia. Disculpame, no, disculpame que por ahí me pongo un poco intenso. Bueno, vale. Un abrazo. Nos conocemos y sé que tengo tus disculpas. Bueno, buen día, que estés muy bien. El contador Hugo chao. Sodaire. Estuve esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Muchas gracias, Huguito. Vamos a la pausa y volvemos. Búscanos en Facebook